Ustedes ya deberían saber cómo hacer una transmisión de engranes según los requisitos de movimiento. Ya deberían saber diseñar lo que sería una leva. Y como ustedes saben, en levas, pues ustedes deciden los movimientos, las velocidades, aceleraciones, etc. Sin embargo, y a pesar de que fue el primer tema que revisamos, ustedes saben analizar un mecanismo de barras, pero no saben aún, todavía no saben, cómo diseñar un mecanismo de barras. Entonces, eso es lo que vamos a ver nosotros aquí en este tema. Pues si me dices qué quieres aclarar, porque les acabo de preguntar hace rato y nadie me contestó nada. Eso es lo que no me gusta de ustedes. Cuando pregunto no contestan, ¿sale? Entonces, última vez que pregunto dudas y nadie me responde que haya dudas y después me interrumpen. Por favor. ¿Qué pasa? Mira, se divide según el número o el espaciamiento de los movimientos, ¿sale? ¿Cada cuánto vas a graficar el seguidor para hacer tu perfil de leva? ¿Cada grado, cada medio grado, cada 10 grados, cada 15 grados? Por ejemplo, aunque como todos ustedes saben, según el espaciamiento, pues es la precisión de la leva, ¿sale? No es lo mismo. No es lo mismo calcular 12 puntos que calcular 36 puntos, que calcular 100 puntos. Entonces, tienen que tener eso en cuenta. No es así como dices arbitrario como tal. Es decir, es arbitrario en el sentido de que lo seleccionamos nosotros a nuestra conveniencia, pero tienen que seleccionarlo según sus necesidades, según la precisión que quieren. Entonces, aquí tenemos, sí se ve, ¿verdad? Aquí tenemos, por ejemplo, ejemplos gráficos donde tenemos, si te fijas, posición 1, posición 2, posición 3, ¿sale? Y la primera posición aquí, pues es la posición 0, que de hecho va a ser también la última posición. Entonces tenemos aquí 13 posiciones, de las cuales la última pues es repetida. Aquí se dividió cada 15 grados, pero ustedes pueden dividir cada, pues lo que, ahora sí lo que consideren necesario según su precisión. Si ustedes consideran que con 12 espaciamientos es suficiente, pues ya está. Ahora, ¿qué más? Así es. Una cosa es graficar y otro es método gráfico, ¿sale? No es lo mismo graficar que un método gráfico. Si lo haces a mano, sí, claro, pero si lo haces a computadora, ¿de dónde sale el espaciamiento?
¿No sale de datos ya precalculados? Pero igual esos datos los usaríamos o saldrían de las ecuaciones, ¿no? Claro, tú calculas con las ecuaciones, calculas el movimiento Y, o el movimiento, o Y prima, o Y biprima, etcétera, ¿sale? Y luego tú le dices a la rotación de la leva, quiero tomar el movimiento Y sumárselo al radio del seguidor respecto del centro de la leva. ¿Sí? Entonces, realmente no es necesario que grafiques los movimientos. Si yo grafico los movimientos es simple y sencillamente para que ustedes vean cómo es el ejemplo. Ok, entonces no necesitamos graficar, podemos pasar directamente a usar el método gráfico para dibujar la leva. Sí, mira, por ejemplo, aquí yo tengo esta leva. ¿Cómo se dibujó esa leva? ¿Vieron el método gráfico aquí? ¿Vieron que dibujé el seguidor uno tras otro? ¿No, verdad? Solo es el dibujo de la leva obtenido con las ecuaciones. ¿Estamos? Sí. Eso no es método gráfico, eso es graficar. A ver, veamos. Este diagrama, como ya dije, en realidad si lo hacen con computadora es opcional, porque la computadora ya tiene los datos guardados. Lo único que yo estoy haciendo aquí es mostrarles el punto del diagrama que yo estoy graficando y el seguidor en la posición del ángulo. Aquí el ángulo está en 0, pues grafico el seguidor en su posición inicial. ¿Sale? No, no te entiendo eso de la altura, porque como ya les dije, si tú tienes tu diagrama, tú dices, a ver, a 100 grados, pues a 100 grados de mi posición inicial a mi posición Y son, no sé, 10 milímetros. Pues lo que tú vas a hacer es rotar el seguidor 100 grados y luego agregarle los 10 milímetros de distancia. ¿Sale? Es lo que tú vas a hacer. No hay nada diferente aquí. Es decir, les decía yo, aquí ustedes tienen un seguidor y de la posición que quieren graficar, por ejemplo, la posición 8, lo que ustedes van a hacer aquí es, voy a girar el número de grados de la leva hasta esa posición, el seguidor, ¿sí? Por ejemplo, vamos a pensar que son, no sé, 330 grados, por ejemplo. Entonces rotamos el seguidor 330 grados hasta acá, pero el seguidor está aquí sobre el círculo primario. ¿Sí? El centro del seguidor está sobre el círculo primario. Y luego, ¿qué hacemos? Sobre el radio, sobre la distancia del vástago, aumentamos de aquí hacia acá la altura que nos indica en esa posición respectiva. ¿Sale? Eso es lo que van a hacer en cada posición.
Mira, ¿qué vas a hacer en SolidWorks? Porque no puedes hacer toda la leva en SolidWorks. Tienes que hacer algo en un programa. ¿Qué vas a hacer en SolidWorks y qué vas a hacer en el programa? Ah, muy bien. Pues esa sería la implementación. Tendrías tú que poner el programa donde estás calculando los movimientos y las alturas que mencionas. Y luego tendrías que indicarme que exportaste esos datos a un archivo y luego que esos datos los pusiste en SolidWorks. Entonces te hace falta la evidencia de cómo importaste los datos a SolidWorks también y la evidencia de la leva dibujada en SolidWorks. No hay de qué. Respecto al método gráfico, recuerden que también lo pueden graficar en SolidWorks. Es decir, ustedes deberían saber cómo se gira una línea en SolidWorks. Si yo tengo esta línea originalmente del seguidor, en SolidWorks le pueden decir, gírame esta línea alrededor de este punto, tantos grados. Y ya les va a poner la línea acá. Y luego que la línea esté aquí, le dicen, ¿sabes qué? Gírame esta línea alrededor de su pivote, tantos grados. Y ya la dejan en su lugar. Luego vuelven a agarrar la línea original del seguidor y la rotan para la posición 2 y luego rotan la línea respecto a su pivote, el número de grados respectivo y así sucesivamente. Entonces, profe, lo que son como los datos de las gráficas, los sacaríamos como los hemos sacado todos analíticamente con las ecuaciones y ya a la hora de diseñar la leva con el método gráfico, ya nada más es tomar los datos de las gráficas en cada punto de altura que corresponda e ir haciendo los trazos. Ajá, así es, eso es el método gráfico. Y podemos sacar las ecuaciones, por ejemplo, en Scilab con sus gráficas y hacer en SolidWorks el dibujo de la leva así ya. Mira, si vas a exportar todos los datos, significa que tienes los datos ya finales, es decir, dónde está cada punto de la leva. Eso creo que solo lo puedes tener en el método con fórmula, ¿sale? Solo con fórmula puedes tener ya los puntos X, Y que vas a graficar en la leva. En el caso de la leva de tipo oscilatorio, vas a tener la altura del movimiento, pero no los puntos de la leva. Los puntos de la leva, la única manera es con método gráfico en oscilatorio. A menos que tengas fórmulas de algún libro, no creo que puedas exportar puntos como tal a SolidWorks para una leva de tipo oscilatorio. ¿Sí? Recuerden que la Y del movimiento del diagrama de movimientos no es una coordenada XY. ¿Sale? ¿Sí? Esta altura Y de aquí no es una coordenada en el diagrama, simplemente es el movimiento que seguirá el vástago, el seguidor de la leva. ¿Sí? No se vayan a confundir. Una cosa es calcular los diagramas de movimientos y otra es calcular el perfil de la leva. El perfil de la leva es el que lleva método gráfico o método analítico según se haga con fórmulas o con este tipo de trazos de rotaciones del seguidor. ¿Sale?
Esta gráfica en particular, esta que ves aquí, no es alternativo. Ah, claro. Sí, la anterior, este es el método gráfico para seguidor alternativo, sí. Pues el oscilatorio ya lo expliqué aquí, lo acabo de explicar. Esta elevación es lo que se va a mover de su posición original en apertura según tu diagrama de movimientos, ¿sí? Es decir, esto, mira, aquí también dice elevación. O sea, este diagrama tú lo vas a tener, no importa si es seguidor alternativo o es oscilatorio. ¿Sí? Es que ustedes se confunden solos. Yo ya te dije cómo se hace. Tú tomas la posición de tu diagrama de movimientos. Por ejemplo, dices, ¿cuánto va a girar en 15 grados de la leva? Ah, pues que va a girar 5 grados. Ah, muy bien, entonces, tu seguidor lo rotas alrededor de la leva 15 grados. Listo, ya está girado 15 grados. Ahora, ¿cuánto tenía que moverse en esa posición 1? 5 grados. Ah, entonces este lo giras alrededor de su pivote 5 grados hacia acá. Fácil, ¿no? ¿Cuál es la duda con eso? ¿Por qué se confunden tanto? Es solo eso. En cada posición de la leva, ¿cuánto se debe mover el seguidor? Tan, tan. Y repetir para todas las posiciones. A lo mejor no me expliqué bien hace ratito, profe, porque no quería exportar la leva a SolidWorks, sino usar el SolidWorks como el dibujo para plasmar los datos de mis diagramas de movimiento. O sea, si hago mis diagramas en Silab y de ahí nada más tomo los datos de las secciones de la gráfica para ir haciendo el perfil de la leva en Solid, ¿sí sería posible que lo hagamos así o tenemos que Mm, hacer la exportación y es todo? que no entiendo eso de para ir haciendo el perfil. Es decir, ¿qué método vas a usar para hacer el perfil? Vamos a decir que de alguna manera tienes tus datos en SolidWorks. ¿Cómo vas a hacer el perfil? Bueno, o sea, suponiendo que, por ejemplo, hice mis diagramas de Ya movimiento tienes tus diagramas, ya Ajá. exportaste los datos de elevación. ¿Y qué quieres hacer con ellos? Es que no los quiero exportar. Por ejemplo, si se supone que tengo que tomar, por ejemplo, la distancia beta con la altura y, ¿no? Entonces tendría mis trazos de círculos en Solid y ya nada más es ir haciendo, bueno, indicándole al software que rote la línea del seguidor, los grados que me dice de beta y que le aumente la altura respecto a los puntos que yo quiero de un círculo, por ejemplo, trazado ahí en Solid. Eso lo van a hacer a mano. Como ya dije, lo vas a girar respecto al centro de la leva y luego le vas a agregar la altura en la dirección del vástago. ¿Sí? Por ejemplo, aquí, si este lo giras hacia acá, tiene que aumentar su altura en la dirección del vástago. Eso lo vas a hacer a mano. A mano, aunque sea en SolidWorks. ¿Cómo? ¿Cómo que cómo? O sea, sí, bueno, yo lo tenía pensado yo indicándole al software cuánto moverse y cuánto aumentar la altura del seguidor. Así lo tenía pensado. Pero ahorita que me dijo mano, pues ya me estoy imaginando en hacerlo con un juego de geometría en papel. A Este, ver, a ver, lo voy a cambiar. Lo vas a hacer manual. ok,
¿Sí? Sí, sí. Sí me entiendes que tiene Sí, que ser manual, sí, a eso me refería. ¿sí? Tú vas a girar este dibujito de Ujú. un círculo y de la línea del vástago, porque si no dibujas la línea del vástago, ¿cómo vas a saber hacia dónde lo vas a mover? Sí, Tienes que dibujar el círculo y la línea. Y luego los vas a girar respecto del centro de la leva. sí. Y luego que estés aquí, lo vas a mover del punto donde quedó hacia acá una cierta distancia. Ujú. La distancia que corresponda según tu diagrama de movimientos para esa posición. Ok, sí, entonces sí. Sí, pero eso lo tienen que hacer de manera No. manual. Sí. Ahora, si ustedes quieren revisar lo que es el módulo de levas de SolidWorks, revísenlo, pero a nosotros no nos sirve porque ese módulo usa movimientos que no tenemos nosotros en nuestro haber. Y más que nada, SolidWorks no me da las ecuaciones de esos movimientos, entonces yo no sé realmente qué está haciendo SolidWorks. Yo no tengo control de sus diagramas de aceleraciones o de velocidades, ¿sale? Por eso yo no uso el software en el módulo de levas, porque no me da las ecuaciones, yo no sé qué está haciendo SolidWorks. Si ustedes llegan a conseguir las ecuaciones que usa SolidWorks, entonces ya podríamos hacer nosotros un diseño de leva como tal. Pero sin ecuaciones no pueden diseñar una leva. Entonces se tiene que hacer de manera manual mientras SolidWorks no nos dé la información que necesitamos. Gracias, profe. De nada. Sí, también tengan en cuenta que esto de dibujar levas, de diseñarlas, pues es más que nada para ustedes. En un examen no les voy a poder preguntar, dibujen la leva fulana de tal, porque no van a alcanzar. En un examen no se los puedo preguntar. Pero la única manera de aprender a dibujar una leva es haciéndolo. Y por lo que me están preguntando, creo que no han dibujado ni una. ¿Sale? Entonces, mucho cuidado. Su examen es el miércoles. Bueno, entonces, como les decía, el método gráfico, a menos que sepan hacer programación de todo lo que les he dicho, porque se puede programar. Yo le puedo decir a un software, ¿sabes qué? Dibújame un círculo, ¿sabes qué? Gírame ese círculo, ¿sabes qué? Muéveme ese círculo a tal distancia. Sí se puede, pero si quieren que el software lo haga automático, pues prográmenlo. Tienen que hacerlo ustedes. Yo no les exijo que lo programen porque no todos somos buenos en programación y no es la finalidad de este curso enseñarlos a programar. La finalidad del curso es enseñarlos cómo se diseña una leva. Entonces, si lo hacen a mano, qué bueno. Si lo hacen con SolidWorks, qué bueno. Si lo hacen programándolo, qué bueno. Lo importante es que lo hagan. Profe, nomás una duda. Cuando graficamos los movimientos de un seguidor oscilatorio, Ajá. ya no va a ser Y', sino que ese Y' sería más bien un ángulo, ¿no? Sigue siendo Y'. Bueno, pero ya no sería como recta, como centímetros, milímetros, sería más bien como un ángulo, ¿no? Mira, si Y son milímetros y lo derivas respecto a teta, serían milímetros respecto de teta. Por ejemplo, milímetros sobre radiano, milímetros sobre grado. Ujú. Si Y fueran pulgadas, serían pulgadas sobre radiano, pulgadas sobre grado. Ahora, si Y fueran grados,
pues Y' serían grado sobre grado. Así de fácil. Ok, No cambia nada en los diagramas de movimientos. Solo cambian las unidades. ok. Si las unidades de Y son milímetros, pues entonces son milímetros sobre grado. Si las unidades de Y son perros, entonces son perros sobre grado, ¿sale? Si las unidades de Y son grados, entonces son grados sobre grado, ¿sale? No tiene ningún cambio en el sentido de que es el cambio de una variable respecto de otra. Sí, sigue siendo Y, Y', etcétera. Eso no cambia. Incluso en las ecuaciones no cambia nada, aunque como les decía, para movimientos oscilatorios, pues no tengo ecuaciones de un libro. Si ustedes consiguen un libro con ecuaciones para movimiento oscilatorio, pues me avisan, porque yo no los he encontrado. Bueno, yo tengo unas preguntas también de esto del oscilatorio. Primero del oscilatorio de cara plana, si eran las intersecciones entre las posiciones consecutivas del seguidor, esas intersecciones formaban el perfil de la leva, ¿verdad? sí, en método gráfico, si es cara plana, es la intersección de las líneas del seguidor. Ok, y bueno, ya ve que a veces cuando se saca el perfil quedan como unas partes que están como puntiagudas y ahí como que se hace medio raro. Si nos sale algo así, pues ya así lo dejamos, ¿no? No, si te sale algo así, significa que la leva tiene un problema grave de socavación. ¿Y cómo lo corregimos? O sea, es que recuerdo que había dicho A ver, que... a ver. Si me preguntas cómo lo corregimos, significa que no pusieron atención a la clase. ¿Qué les dije acerca de lo que era el radio de curvatura y el ángulo de presión? Se les olvidan las cosas. Les dije que el radio de curvatura y el ángulo de presión los tengo que tener muy en cuenta para evitar problemas de desempeño en mi leva. Repasen o busquen en libros qué pasa con el radio de curvatura y con el ángulo de presión. ¿Sale? Porque como que se les olvida. Tienen que cuidarlos, que tengan valores mínimos aceptables o máximos aceptables. El problema de socavación tiene que ver con el radio de curvatura. Si tú diseñas algo y ves que tiene problemas, no vas a decir, pues así lo dejo. ¿Sale? Tienes que arreglar esos problemas. Bueno, se lo digo porque Entonces, es que había dicho que, o sea, a usted mismo le salió unas cosas así y dijo que estaba muy difícil como corregirlo, entonces no supe. en levas de seguidor oscilatorio plano, con seguidor plano, es un poco difícil de corregir. No es imposible, ¿sale? Yo dije que así lo iba a dejar en clase, pero no. Si ustedes diseñan una leva con un error y la dejan con ese error, eso es negligencia, ¿sale? Si ustedes diseñan algo que tiene un error y así lo dejan, es negligencia, porque saben del problema y no lo resuelven. Entonces, hay que resolver. A ver, en esta leva
¿Dónde ves el problema de lo puntiagudo o de la socavación? No, no sé, no recuerdo cuál documento haya sido el que mostró la otra vez, la verdad. Era este, pero ya lo arreglé. ¿Sí? Lo importante es, ¿por qué te dije que es el problema de socavación? ¿A quién debo de cuidar para evitar la socavación? Al ángulo de presión. No. No, yo dije que tengan cuidado con dos cosas, entre ellas el ángulo de presión, pero la socavación no se debe al ángulo de presión. La socavación se debe al tamaño de la leva. Si tienen problemas de socavación hay que hacer la leva más grande. Y eso debieron haberlo aprendido en el ejercicio en el que determinábamos el radio del círculo primario en un ejemplo. Sí, había un ejemplo que decía, quiero un radio de curvatura mínimo de 0.25 y ahí en ese ejemplo buscamos qué tamaño del círculo primario para un radio de curvatura mínimo, ¿sale? Ahí debieron aprender que el tamaño de la leva influye en el radio de curvatura. Y si no lo aprendieron, pues vuélvanlo a hacer. Aunque ya hayan entregado esa tarea, repásenlo. ¿Vale? Entonces, si ocurre socavación, incrementen el radio del círculo primario. Incrementen el tamaño de la leva. De hecho, supongo que no han visto tampoco sus calificaciones de sus tareas. Si no, ya habrían visto que en sus tareas, los que mostraban socavación les bajé puntos, porque no se debe dejar la socavación. Sí, yo sí vi eso. Bueno. Oye, profe, y en el de oscilatorio, pero con rodillo, nada más me quedó una duda de si la distancia del seguidor es desde el pivote hasta el centro del rodillo. Así es. Sí, ok. Sí. Bien. Como les decía, no se les va a evaluar el perfil de la leva como tal, el dibujo de la leva, en el examen. ¿Sí? Esa parte no se les va a evaluar. Pero sí deben de saber cómo se calculan los movimientos, cómo se eligen, cómo se calculan las características de un buen diseño de leva, es decir, un tamaño apropiado, un radio de curvatura aceptable, un ángulo de presión dentro de los límites, ¿sí? Esas cosas sí deben saberlas hacer para su examen. Y deben estar al tanto de todo lo que son las ecuaciones. Método gráfico no se los voy a evaluar, aunque en lo que sería su entrega de trabajo y evidencia de la implementación computacional, ahí es donde sí se les va a evaluar lo del perfil de leva. Bueno, entonces, pues yo creo que ya dejamos las levas por la paz, porque lo que siento que les hace falta a ustedes es practicarlo. Y aquí platicándolo no lo van a practicar. Profe, también nada más, en el reporte que es de implementación del programa, creo que no especifica si es de cara plana o de rodillo, pero me imagino que es de los dos, ¿no? O sea, tanto para alternativo y para oscilatorio, de cara plana y de rodillo. No sé de qué problema me estás hablando. De la implementación, o sea, de la entrega de la implementación del programa, del programa para... ¿De cuál para la programa? obtención.
para la obtención de los perfiles de leva. A ver, ¿qué dice aquí? ¿No se ve? Sí, implementación computacional de perfil de leva, ¿Nada más eso dice? de problemario. Ah, muy bien. Lo que sea que estén resolviendo en su problemario, quiero la evidencia de la implementación de sus respuestas, ¿sale? De sus perfiles. ¿Sí? Yo no sé qué problema vas a resolver en el problemario. Si el problemario dice que es una leva de cara plana, pues entonces cara plana. Si dice que es una leva con seguidor oscilatorio, pues entonces oscilatorio. ¿Sí? Lo que diga el problemario, de eso quiero la implementación. ¿Sale? Ahora, lean las instrucciones. Lean las instrucciones porque en las instrucciones dice que deben entregar. ¿Sale? Por ejemplo, en la tarea 3.2 decía entregar en limpio, con todo su procedimiento y programas, los ejemplos de levas. ¿Sale? Ahí decía claramente que me entregaran en limpio los ejemplos que se hicieron de levas en clase. Y hubo gente que, por ejemplo, no puso el perfil de leva, siendo que en la clase sí hice los perfiles. Entonces, les faltaron, obviamente, porque no siguen las instrucciones. ¿Sale? Sí, aquí dice bien claro, con todo su procedimiento. Entonces, lean las instrucciones y si hay duda con las instrucciones, entonces pregúntenme de las instrucciones, pero no me pregunten qué debo entregar antes de leer qué dice allí, ¿sale? Ahí dice qué deben entregar. ¿Sí? Aquí lo dice. Bien, vamos a continuar pues con el tema nuevo. El tema nuevo es síntesis de mecanismos. Como ya dije, ustedes ya saben sintetizar o crear una transmisión de engranes según el movimiento requerido. Ya saben sintetizar o crear un perfil de leva, pero todavía no sabemos sintetizar un mecanismo de barras. ¿Sale? Entonces, en esta unidad vamos a crear mecanismos de barras según tareas específicas. Vamos a crear un perfil según tareas específicas. Aquí tenemos una especie de presentación que de hecho está aquí. Sí, es esta presentación que ven ustedes, ahí está. Tenemos los videos de clase, ¿sí? Donde les voy a explicar cada cosa. Ahí viene todo el tema de la unidad en estas presentaciones que son videos. Y aquí vienen sus actividades. Como siempre, les recomiendo que revisen los videos y mientras los revisen, lo vayan haciendo, que no sean pasivos en su educación, sean activos. Revisen los videos y vayan haciendo lo que dice el video. ¿Sale? Eso es lo que ustedes tienen que hacer en este curso. Aquí ya viene explicado todo, pero como siempre, si yo les explico algo y no lo intentan hacer, por eso salen las dudas hasta que ya tienen que entregar su tarea. ¿Sale? Tengan cuidado con eso. Entonces, traten de hacerlos
y denle una revisadita a qué se debe entregar en estas actividades, para que cuando vean un video sepan el propósito o para qué les va a servir. Aquí en las actividades de la unidad 4, varias actividades son de ejercicios de síntesis de mecanismos y otras son investigaciones de temas que deben ser de interés para alguien que diseña mecanismos. Así que váyanlas haciendo con tiempo para que no se les vayan juntando. ¿Sí? Vayan revisando qué tarea puedo hacer con lo que me van enseñando al momento. Hasta aquí, ¿dudas? No, profe. Bueno, lo que sí les voy a comentar es que los videos de síntesis, ¿sí?, tienen aquí una explicación de dibujos en SolidWorks. Sin embargo, yo aquí no tengo SolidWorks, así que no lo voy a poder hacer en vivo con ustedes. Les puedo explicar en base a lo que se hizo en el video, pero no les puedo explicar con un ejemplo diferente porque no tengo el software. No tengo ahorita software de dibujo para explicarles esto. Sin embargo, esto está muy bien explicado. Ahora, vamos a revisar lo del primer video, que sería la presentación de introducción al tema, que es esta. Y en cuanto a lo demás, les voy a pedir que ustedes vayan viendo los videos y tengan a la mano el SolidWorks para hacerlo. ¿Sale? Porque como ya dije, si no lo hacen, no van a tener dudas. Ahora, que no tengo SolidWorks, pues instalen algún otro software de dibujo. O incluso háganlo a mano con un juego de geometría si no lo quieren hacer en computadora. Es un método gráfico, se puede hacer a mano o se puede hacer con un software de dibujo. Bien. Entonces, ¿ya comenzamos? Sí, profe. Bueno, entonces, como les comentaba, ya hemos revisado mecanismos de barras, engranajes y levas, pero los que no sabemos todavía diseñar para que hagan una tarea específica son los mecanismos de barras. También esto tiene que ver con sus proyectos finales, ¿sale? En sus proyectos finales, ustedes tienen que decidir si van a hacer sus mecanismos con barras, si les van a poner engranes, si el movimiento lo van a provocar con una leva. Eso es algo que ustedes tienen que definir. Tienen que saber cuándo es apropiado usar engranajes, cuándo es apropiado usar levas y cuándo es apropiado usar mecanismos de barras. Consideren la precisión de los movimientos, consideren la dificultad de la fabricación, consideren la economía. ¿Qué me sale más barato? ¿Sale? Entre otras cosas. Entonces, vamos a tener aquí que ustedes pueden hacer una síntesis cualitativa, pueden hacer una síntesis de tipo y otros tipos de síntesis. Es decir, cuando yo tengo que resolver un problema, ¿qué tengo que tener en cuenta? Bueno, pues lo primero que tengo que tener en cuenta es las cualidades, ¿sí? Si yo tengo varias opciones, pues tengo que identificar las cualidades más importantes. Por ejemplo, si ustedes fueran a contratar a una persona para hacer un trabajo, ¿qué cualidades buscarían en esa persona? Pues a lo mejor buscarían alguien que sea responsable, alguien que sea rápido,
o buscarían tal vez alguien que sea económico, o alguien que sepa de tal proceso, qué sé yo. ¿Sí? Las cualidades es qué tiene para ofrecerme, ¿verdad? En este caso, una síntesis cualitativa sería, a ver, pues yo lo quiero hacer con barras. ¿Por qué? Ah, porque es económico. Ah, muy bien, lo eliges que lo quieres con barras. No, que quiero hacer un mecanismo, pero quiero que tenga levas. ¿Por qué quieres que tenga levas? Pues porque las levas me dan movimientos precisos. Ah, bueno, está bien. Oye, pero no importa que las levas me den un movimiento muy pequeñito en comparación al tamaño de la leva. Pues lo tendré que pensar, ¿no? Eso es cualitativo. ¿Qué me puede ofrecer? Todavía no sé de qué tamaño va a ser el mecanismo, todavía no sé qué tipos de movimientos va a tener la leva o qué tamaño va a tener el mecanismo, pero ya sé qué cualidades me puede ofrecer. ¿Queda claro? Entonces, hay que verificar, según sus cualidades, qué mecanismo voy a utilizar. Para todos los que están en sus proyectos finales y que desde un principio ya se casaron con una idea, déjenme decirles que están haciendo mal el diseño. El diseño se tiene que hacer primero con un análisis de cualidades, ¿sale? ¿Qué es lo que yo necesito resolver? Y qué tienen los mecanismos para ofrecerme en base a lo que voy a resolver. Entonces ya elijo el mecanismo más apropiado. Si no hacen ese tipo de análisis, pues ustedes están eligiendo ahora sí que la primera persona que encontraron en la calle para casarse con ella. ¿Sale? Bueno, ahora, síntesis de tipo. La síntesis de tipo es un tipo de síntesis cualitativa, que como ya dije, es ubicar el mecanismo que resuelva más adecuado mi problema. Aquí tenemos un ejemplo en el que hay un problema de que un mecanismo debe de pintar elementos que van sobre una banda transportadora. Entonces, cualitativamente, ¿qué necesitamos? Necesitamos que se mueva a una velocidad alta, que sea constante en su desempeño, que tenga buena precisión, que el proceso pueda ser repetible y confiable. Esas son las cualidades que yo busco. Ahora, ¿qué mecanismos pueden cumplir con estas cualidades? Bueno, pues voy a hacer un listado. Y digo, ¿sabes qué? Pues tengo mecanismos de línea recta, puedo usar cilindros, ya sea neumático o hidráulico. ¿Podré utilizar leva y seguidor? ¿Quién sabe, no? Tengo que ver si sus cualidades cumplen con lo que pide mi problema. ¿Sale? No todos estos son apropiados. Y de estos, tengo que revisar cuáles me convienen más. Algunos, como el robot, cumplirán con todas las cualidades, pero serán muy caros. ¿Sale? Entonces, ya depende de la relación costo-beneficio. Yo necesito verificar cuál me conviene más. Una vez que eligieron el mecanismo que va a resolver su problema, entonces hacemos ya estas síntesis. Cuantitativa. Vamos a tratar de hacer una solución particular. Si es un mecanismo de barras, bueno, pues ¿de cuántas barras? ¿Serán con revolutas? ¿Serán con uniones prismáticas? ¿Será con uniones, no sé, cilíndricas, esféricas? Hay que hacer ya un mecanismo más específico y aún ahí tenemos muchos mecanismos de dónde escoger si son de barras. En el caso de mecanismos de levas, ustedes tienen muchísimos movimientos de leva que seleccionar. ¿Sale?
que si lo hago que la leva siga movimiento cicloidal, o que si quiero que la leva se mueva con un movimiento armónico, qué sé yo. Hay que hacerlo más específico. Eso es la síntesis cuantitativa. Incluso cuantitativo es, le voy a poner seguidor plano, seguidor de rodillo, no sé, tengo que hacer la solución particular. Saber qué le quiero poner. Luego sigue la síntesis dimensional. Dije que iba a usar engranes. Ah, bueno. Arriba ya dije en cuantitativa cuántos engranes. También. Ah, bueno. Pues ahora hay que dimensionar los engranes. ¿Qué paso le voy a dar a mis engranes? ¿Cuántos dientes van a tener mis engranes? Eso es síntesis dimensional. En el caso de levas, el tamaño de la leva, el radio de curvatura, el ángulo de presión. En el caso de barras, la longitud de las barras, ¿sí? Y tal vez el tamaño de las mismas para que soporten los esfuerzos. Bien, la síntesis de número, esa es algo un poquito más rápido y generalmente pues lo hicimos antes, ¿verdad? Que es determinar cuántos elementos tendrá mi mecanismo, cuántas barras, cuántos engranes, cuántas levas, ¿sí? Cuánto de todo voy a usar. Eso es síntesis de número. Entonces, como pueden ver, no es que haga una síntesis en particular, no voy a hacer nada más síntesis cualitativa o no voy a hacer nada más síntesis dimensional, no. Todas estas síntesis son más bien un proceso de diseño. Como ya dije, busco las cualidades, veo qué mecanismos resuelven eso que requiero, lo cuantifico, ¿sí? De hecho, la síntesis de número es una síntesis cuantitativa también, y lo dimensiono. Es un proceso de diseño. ¿Sale? ¿Dudas? No, profe. Bueno, pues dentro de la síntesis vamos a decir que ustedes ya saben que van a usar un mecanismo de barras, ¿sale? Vamos a centrarnos en mecanismos de barras únicamente. Al ser mecanismos de barras, vamos a tener nosotros que hay varias formas de diseñar estas barras. Por ejemplo, con un mecanismo de barras, yo quiera hacer un generador de función. ¿Qué es un generador de función? Es un mecanismo que resuelve una ecuación matemática. Esto de los generadores de función son realmente mecanismos que ya no se aplican como tal, pero que se usaban cuando la electrónica no estaba muy avanzada. Por ejemplo, ustedes han de saber que existieron máquinas registradoras o calculadoras mecánicas que no tenían ningún implemento electrónico, ¿sí? Había máquinas calculadoras registradoras en los centros comerciales de engranajes. Y al apretar los botones hacían las operaciones, multiplicación, división, suma, resta, porcentaje, ya lo hacía la máquina. Entonces, ¿para qué me sirve un generador de función? Me sirve para graficar u obtener los puntos de una curva. Como ustedes saben, hace mucho tiempo no cualquiera tenía una calculadora. Entonces, hasta una función seno o multiplicaciones eran muy laboriosas si se hacían a mano. ¿Sí? Esto ya no lo vamos a usar nosotros, pero la idea es hacer que un punto de nuestro mecanismo siga una trayectoria de una curva específica. O bien, que el mecanismo haga una transformación. Por ejemplo, ¿ustedes saben cómo funcionan los indicadores de carátula?
¿Sí? ¿Nunca han visto un manómetro, un medidor viejito que tenga un indicador de aguja? El medidor, por ejemplo, del velocímetro, del nivel de la gasolina en un auto, ¿sale? Sí, profe. De seguro tienen un mecanismo adentro. La mayoría de ellos son de tipo lineal, es decir, si voy a la mitad, pues llega el indicador a la mitad. Si voy a la cuarta parte, pues llega nada más a la cuarta parte de su giro, qué sé yo, ¿no? Pero hay indicadores que cumplen con alguna función, ¿sale? Tienen alguna función de que se mueven más al principio y menos al final o viceversa, ¿no? Entonces, tienen que seguir una trayectoria específica. Como les decía, ya con tanta electrónica, no es tan necesario hacer un generador de funciones mecánico. Pero, pues ahí está, que ustedes pueden seguir ciertos puntos de una curva. Generador de trayectoria es algo similar. El generador de trayectoria, ustedes van a tratar de seguir el movimiento de una curva, ¿sale? Es decir, no quiero puntos específicos nada más, sino que quiero seguir una curva por encima de ella. Por ejemplo, en los mecanismos de un grado de libertad se tienen unos mecanismos muy importantes en la revolución industrial, que fueron los mecanismos de línea recta. ¿Sí? Se ideaban muchos mecanismos para seguir una línea recta. Porque en aquellos entonces, lo que eran los seguidores lineales, o lo que le llaman ustedes el seguidor prismático o de corredera, no eran tan fáciles de hacer. Entonces se hacía con mecanismos de barras para tratar de seguir movimientos rectos. Fíjense, la línea recta es una de las funciones más simples. Bueno, pues hay muchos mecanismos de línea recta y siguen siendo muy importantes para ciertos proyectos que ustedes lleguen a hacer. Es parte de una de sus investigaciones buscar sobre mecanismos de línea recta y precisamente siguen una trayectoria específica, ¿sale? Ya, si ustedes quieren, pueden hacer un generador de trayectoria que siga algún otro tipo de curva, una cuadrática, una curva logarítmica, qué sé yo. Ustedes pueden hacer un generador, o más bien un mecanismo, que vaya de un punto a otro sobre una curva. Si quieren gráficas de esto o dibujitos, lean los libros de mecanismos en estos temas, que de hecho lo van a tener que hacer porque es parte de sus investigaciones de tarea. Generadores de trayectoria, tenemos mecanismos de varios grados de libertad. Por ejemplo, tienen el Etch-a-Sketch, que es una maquinita de dibujo para niños. Hay mecanismos de 5 barras que también nos sirven para graficar en 2D, etcétera, etcétera. Por ejemplo, hay uno que ustedes compran en las ferias, que es un mecanismo de barritas y que les sirve para copiar dibujos. ¿Cómo se llama ese? Uno que compran de barritas y que sirve para copiar un dibujo. ¿No? ¿No lo conocen? Yo lo conozco como seguidor. Bueno, pues de hecho esos mecanismos también se los venden a los ingenieros, ¿verdad? En las tiendas que venden cosas de ingeniería, también venden ese mecanismo, unas barritas copiadoras, uno que se llama cangrejo y no sé qué más, ¿sale? Entonces, se siguen usando y tal vez ustedes quieran usar un mecanismo copiador en algún momento. Y han de saber que esos mecanismos también pueden, pues, copiar en escala. Es decir, yo dibujo algo pequeñito y se copia más grande, o lo dibujo grande y se copia más pequeño, qué sé yo, ¿no?
Bueno, entonces, ahí ustedes le investigan a todo esto. Generación de movimiento. Simplemente yo quiero ir de una posición a otra. ¿Sale? El generador de movimiento es el que nosotros más vamos a tratar de diseñar porque es el de una tarea específica. Yo quiero, por ejemplo, mover un bote de basura del suelo al contenedor del camión de basura. De hecho, creo que ya hay de esos mecanismos, ¿verdad? No es nada nuevo. ¿Sí han visto unos brazos que agarran los contenedores de basura y los vacían en el camión? ¿No? ¿Tampoco? Bueno, como quiera que sea, ya les di el ejemplo. Bien, cuando hacemos síntesis de barras, se tienen que revisar algunas cuestiones. Por ejemplo, los mecanismos de barras que nosotros vamos a revisar. Las barras giran y transmiten el movimiento de entrada a una salida. Como las barras se mueven angularmente, es decir, en giros, vamos a dividir los puntos de precisión, es decir, los puntos por los que queremos que pase exactamente nuestro mecanismo, los vamos a dividir de ciertas formas. Por ejemplo, alguien puede decir, pues si voy a dividir 90 grados de movimiento y quiero 3 posiciones de precisión, se me ocurre, bueno, pues de a 30 grados cada uno, ¿no? Son 90 grados, 3 posiciones, pues cada 30 grados, 30, 60, 90, listo, ya tengo 3 posiciones de precisión. Pero aquí un señor Chebyshev en algún momento dijo, ¿sabes qué? Si tú quieres 3 posiciones de precisión, por ejemplo, porque pueden ser más, aquí el ejemplo es de 3, pero pueden ser más, no te conviene dividir igualmente, no te conviene 30, 60, 90, te conviene este punto de aquí, a lo mejor 10 grados, este punto de aquí, 60 grados, y este punto de aquí, a lo mejor 80 grados, no sé. Entonces, haciendo el espaciamiento de Chebyshev, pueden encontrar los puntos un poquito más idóneos para definir su mecanismo de barras. Entonces, estamos hablando de que si yo tengo que mover una barra durante cierto movimiento angular, no siempre dividir el ángulo en n partes es lo apropiado, sino dividirlo según el espaciamiento de Chebyshev. Ahora, eso es una recomendación, no es una ley. Ustedes pueden dividir los movimientos como ustedes gusten, pero Chebyshev recomienda esto. Es parte de nuestro tema. Aquí está cómo se hace el espaciamiento de Chebyshev y ustedes lo revisan, ya lo complementan con lo que investiguen en sus tareas. ¿Dudas? Bueno. No, pues hasta ahorita no. Ahora, para mecanismos de 4 barras RRRR, es decir, 4 barras con puras revolutas, que son los que vamos a ver aquí, también se llega a la ecuación de Freudenstein. De esta ustedes pueden investigar en los libros cómo es que se obtuvo la ecuación. Ahí viene en el libro, en cualquier libro de mecanismos viene la ecuación de Freudenstein, ¿sale? Y es una ecuación que relaciona el ángulo de entrada con el ángulo de salida. Por cierto, ¿sí saben cuál es el mecanismo de 4 barras RRRR? Bueno, esa no sirvió. ¿Sí? Son como este. Alguna vez los vimos en las maquetas de la primera unidad. Les dije que, por ejemplo, estos mecanismos los pueden ver en los limpiaparabrisas, en algunos mecanismos basiquitos de dirección,
etcétera. Bueno, entonces, en esos mecanismos de barras, lo que ustedes tienen es que hay un ángulo de entrada. Déjenlo, vuelvo a poner mejor. ¿Sí? Vamos a decir que hay un movimiento de entrada aquí y un movimiento de salida de lo que sería la rotación de la barra final, es decir, el ángulo de la última barra. ¿Sale? Ángulo de la primera barra, ángulo de la última barra. Bueno, pues en base a eso, la ecuación de Freudenstein nos dice que se puede establecer una relación entre el ángulo de entrada y el ángulo de salida. ¿Sí? Esta ecuación pueden ver que relaciona ángulo de entrada con ángulo de salida, donde K1, K2 y K3 son parámetros que dependen del mecanismo en sí, es decir, de las longitudes de sus barras, de la configuración que tiene, de dónde se están apoyando los pivotes fijos. Pero básicamente es una relación entre la entrada y la salida. Y aquí hay un ejemplo donde se puede tratar de usar esta ecuación para diseñar un mecanismo, ¿sí? Aquí pueden leer ustedes un ejemplo de una dirección de automóvil. Yo quiero controlar con una rotación de entrada la rotación que hay a la salida. No, esto es viejito, qué raro. Ajá. Muy bien, esto es otra cosa. Bueno, entonces, para que lo tengan en cuenta, en el diseño de mecanismos de 4 barras, se puede diseñar tratando de graficar esta ecuación ajustando K1, K2 y K3. Una vez que se ajustan K1, K2 y K3, esos parámetros los ajustamos ajustando a su vez las dimensiones de las barras de nuestro mecanismo. Entonces, de manera computacional incluso, se podría diseñar un mecanismo que siguiera una cierta relación entre entrada y salida. Bien, para sintetizar un mecanismo, para diseñar un mecanismo que cumpla una tarea específica, se pueden usar métodos gráficos o métodos analíticos. El método gráfico depende de qué tan bien dibujamos. Eso es obvio. Lo malo es que cada intento nuevo requiere volver a hacer los dibujos. Eso es malo. Y para observar el resultado, se ve de inmediato en el dibujo. Sin embargo, siempre hay que hacer una maqueta o simulación de movimientos. También tenemos que en el método analítico, ¿cómo se hace? Bueno, pues hay que plantear ecuaciones vectoriales, así como lo aprendimos en análisis de mecanismos en las primeras unidades. Vamos a hacer ecuaciones vectoriales. Vamos a resolver las ecuaciones vectoriales, de las cuales habrá muchas variables libres. Eso es pues un poquito malo en el sentido de que si no sabemos elegir variables, pues nuestros mecanismos no serán pues muy buenos. Y una vez que resuelvan su mecanismo, aún así hay que hacer una maqueta o simulación para ver si se comporta como queremos. ¿Hasta aquí dudas? No, profe. Bueno, entonces, les voy a dar un repaso rápido del método analítico, pero no lo voy a usar porque el método analítico es bastante laborioso si no saben programar. ¿Sale? Si no saben programar, pues como que no estaría muy bien.
Hay que implementarlo para hacerlo funcionar. Como ya dije, el método analítico va a requerir dibujar al final nuestros resultados. Porque de un análisis matemático lo único que salen son números. ¿Sale? Entonces hay que dibujarlo para saber qué obtuvimos. Es algo un poco más laborioso. Sin embargo, es un método que por ser matemático, si lo llegan a programar, pues lo programan una sola vez. Ya nada más le cambian datos y el programa resuelve todo nuevamente. ¿Sale? Entonces, ¿cómo se calcula el método analítico? Bien, el método analítico que aquí se les muestra puede diferir de otros métodos analíticos, ¿sí? Este es uno de tantos métodos. Bien, entonces, primero vamos a plantear que yo quiero ir de una posición 1 a una posición 2. Como pueden ver, todo esto está respecto de un sistema global coordenado que está aquí. Aquí está el origen. Y por lo tanto, tengo la posición 1 y tengo la posición 2. Si lo quieren establecer en vectores, tengo R1, R2 y el vector P21. Como estos puntos son los que yo quiero generar, obviamente todo lo que está aquí está definido, ¿sale? Es decir, el vector R2, el vector R1 y el vector P21 están bien definidos porque yo sé de qué punto a qué punto quiero ir. También estos ángulos, ¿sí? Los ángulos de inclinación de los vectores, los puedo conocer. Ahora, si quiero ir de la posición 1 a la 2 con un mecanismo de 4 barras, pues lo que voy a hacer es dibujar el mecanismo de 4 barras en su posición 1 y el mismo mecanismo de 4 barras en su posición 2. Y vamos a establecer las ecuaciones de lazo vectorial. Ahora, del mecanismo, yo no sé cuánto mide esta placa, no sé cuánto miden estas patas y no sé dónde debería posicionar estos pivotes fijos para lo que sería su apoyo del mecanismo. Todo eso no lo conozco. Bien, en lugar de hacer una ecuación de lazo cerrado de aquí del mecanismo como lo hacíamos en análisis, el problema se va a dividir en dos para hacerlo más sencillo. Vamos a dividir entre la posición 1 y la posición 2 un lazo cerrado. Vamos a hacer un lazo cerrado entre las posiciones 1 y 2, pero solo para una mitad del mecanismo, para esta mitad. Se trazan las ecuaciones vectoriales, se definen las ecuaciones según los vectores, ¿verdad? Y se resuelve. Al resolver vemos que se tienen dos ecuaciones con 8 variables, de las cuales 3 ya están definidas en nuestro problema, 2 estarán definidas por las ecuaciones y por lo tanto nos quedan 3 variables libres. El método de solución dependerá de qué variables son libres. Por ejemplo, aquí ustedes pueden ver un montón de variables. Puede ser W, una variable libre. Puede ser teta. Puede ser beta 2. Puede ser delta 2. Ah, no, delta 2 no, delta 2 ya está aquí, ¿verdad? ¿A quién puedo definir? ¿Sale? Entonces, según a quien yo defina, como conocido, será cómo resuelva las ecuaciones para las variables desconocidas. Para este ejercicio, ustedes deberán revisar la sección 5.4 del libro de diseño de maquinaria, segunda edición de Norton, y podrán ver los distintos métodos de solución.
¿Cuál es una ventaja del método analítico? Bueno, una ventaja es que si alguien ya lo resolvió, pues yo ya no tengo que resolverlo otra vez, ¿sí? Simplemente van ustedes al libro y copian las ecuaciones de respuesta de esto para diseñar su mecanismo. Es decir, ahí ya viene cómo se encuentra W, cómo se encuentra beta 2, cómo se encuentra teta, no sé, y algunas otras variables por ahí que estén sobrando, como el ángulo phi, por ejemplo, qué sé yo. Ahí viene cómo se resuelve según lo que yo elijo definir como conocido. ¿Qué es lo único que tienen que hacer ustedes con el método analítico? Bueno, pues después de resolver las ecuaciones, implementar las ecuaciones en un programa de computadora para que yo pueda estar buscando el mecanismo más apropiado al cambiar datos. ¿Sale? Entonces, ustedes revisen las soluciones, las distintas soluciones que les da el libro respecto de esto, sección 5.4. Y si las quieren implementar, qué bueno, sería muy bueno implementarlas y sería muy bueno que pudieran dibujar el mecanismo según los resultados de esas ecuaciones. ¿Sale? Recuerden que ustedes ya deberían saber cómo encontrar los puntos de un mecanismo dado su ángulo de entrada. También, de hecho, ya tienen las ecuaciones del análisis del mecanismo en una tarea de la unidad 2. Bueno, una vez que resolví para una pierna de este mecanismo, revisen esto, pues se hace lo mismo para la otra pierna. Se traza la suma de vectores, ¿sí? U2 más S2 menos P21 menos S1 menos U1 igual a 0. Suma vectorial, ¿sale? Ecuación de lazo cerrado. Se hace lo mismo, la ecuación de lazo cerrado, se sacan las ecuaciones según la definición de los vectores. Igualmente se ve que se tienen dos ecuaciones de las cuales se definirán dos variables. Tres variables ya están definidas en nuestro problema y tenemos tres variables libres también de este lado. Una vez que se resuelve este lado y que se resolvió este lado, pues entonces ya tienen su mecanismo totalmente resuelto. ¿Sí? Como les decía, este es un método de suma vectorial, pero se hace la mitad del mecanismo y luego la otra para que el mecanismo se resuelva más fácil, para que no sean tantas incógnitas al mismo tiempo. Similar el método de tres posiciones. Tenemos aquí lazo cerrado entre las posiciones 1 y 2 y lazo cerrado entre las posiciones 1 y 3. ¿Sí? Ahí están los dos lazos cerrados. Si hubiera más posiciones, pues se hacen más ecuaciones de lazo cerrado. El método es similar, se puede extender. Desventaja del método analítico es que los sistemas de ecuaciones son no lineales y pueden llegar a ser difíciles de resolver. Por lo general, no se pueden resolver completamente en analítico, ¿sí? Hay muchas ecuaciones no lineales que no tienen una solución cerrada exacta para todas las variables. Entonces, por la dificultad o porque no haya solución cerrada para todas, se utilizan métodos numéricos. ¿Sí? Los sistemas de ecuaciones se pueden resolver por métodos como la bisección, métodos de resolución de Newton, métodos de regla falsa y algunos métodos de optimización también como mínimos cuadrados. Hay algunos softwares que les pueden ayudar a resolver ecuaciones no lineales. Y bueno, esto es el método analítico. ¿Sale? Aquí se les presenta
una referencia de trabajos hechos por investigadores de mecanismos, ¿sí? Hay desde los más viejos hasta los más nuevos. Este es un fragmento. Esta es la página 229 del mismo libro de diseño de maquinaria de Norton. Ahí vienen muchas más referencias de trabajos hechos por investigadores de mecanismos. No es necesario que ustedes reinventen la rueda. Si ustedes quieren aplicar un método numérico para resolver un mecanismo, pues a lo mejor basta con que vayan a un artículo y vean las ecuaciones o el método que proponen los investigadores. Lo copian de allí, lo implementan y resuelven su problema. ¿Sale? Entonces, implementar la resolución de síntesis no es siempre tan sencilla porque hay que resolver los sistemas de ecuaciones, ¿sale? Si los resuelven a mano, como es para 2 posiciones o 3 posiciones, ¿sí? 2 posiciones y 3 posiciones, vienen las ecuaciones resueltas en los libros. Para 2 y 3 posiciones vienen en cualquier libro. De eso no hay problema, solo las implementan y ya. Pero para más posiciones, aquí vienen 4 posiciones, 9 posiciones de precisión, etcétera. Hay que aplicar métodos numéricos. Eso ya no es tan sencillo. Refiéranse a los autores de las publicaciones o reinventen la rueda si no quieren ver qué hizo otra persona. Método analítico, a menos que ustedes quieran que les evalúe sus capacidades de implementación de estos métodos, ya no lo vamos a hacer analítico, ¿sale? Vamos a implementar mejor el método gráfico y el analítico se les deja a aquellos de ustedes pues que tengan más facilidad o que tengan más interés en programarlo. ¿Cómo ven? ¿Dudas? No, profe. Bueno, pues entonces, como les decía, este es el panorama global del método analítico y la introducción a lo que serían los tipos de síntesis, ¿sale? Varios de estos temas los tienen que ustedes seguir profundizando en sus tareas. Nosotros vamos a resolver esto con métodos gráficos que son un poquito más sencillos de implementar, aunque realmente lo gráfico tiene la desventaja de que lo tengo que hacer cada vez. En analítico, si yo ya tengo programado cómo resolver un mecanismo, no sé, para 2 posiciones, pues ya de aquí en adelante puedo usar mi programa para hacerlo siempre, ¿sale? No necesito retrabajarlo, solo cambiarle datos. Esa es la ventaja de método analítico. La ventaja del método gráfico es que es más fácil de implementar y de entender, pero su desventaja es que lo tengo que hacer cada vez en cada problema nuevo, ¿sale? Entonces, métodos gráficos para la siguiente clase, vean lo que serían las presentaciones que vienen aquí, ¿sale? Aquí viene cómo se sintetiza un mecanismo entre 2 puntos, cómo se sintetiza un mecanismo entre 2 posiciones, cómo se sintetiza un mecanismo entre 3 posiciones, ¿sale? Váyanlo revisando y si lo van a hacer en computadora, tengan un programa de dibujo adecuado. Puede ser SolidWorks, puede ser Inventor, puede ser Fusion, no sé. Ustedes tienen que tener un software. Que no tenga un software, bueno, pues entonces tienen que tener papel y su juego de geometría listo para implementar el método gráfico, ¿sale? Pero no quiero que me pregunten dudas de cosas que no practiquen. Por favor,
tengan a la mano su material para que hagan sus dibujos, ya sea a mano o ya sea con ayuda de un software de computadora. Nos vemos mañana. Revisen los videos y tengan a la mano su material o su software. Hasta mañana, profe. Tengo Hasta mañana. una última duda de levas. No sé si me podría decir que sí. Es que para el oscilatorio, de tipo oscilatorio, para las alturas que salen en el diagrama de desplazamiento, se dejan en milímetros. Claro. O deben ser valores de ángulos. Mira, yo creo que aquí el problema de muchos de ustedes es que no me entienden muy bien lo del cambio. Todo movimiento del seguidor, porque tienes que saber identificar cuándo te hablo del seguidor y cuándo te hablo de la leva. Todo movimiento del seguidor, tú nada más cámbiale ahí que dice milímetros. Es en el problemario, ¿verdad? Sí. Ejercicio, por ejemplo, el 6.3, ¿sale? Los que quieran ya se pueden desconectar, ¿eh? Ejercicio 6.3, déjame ver. Ejercicio 6.3. Te lo voy a leer cambiando lo del seguidor únicamente, ¿sale? A ver si así queda claro. Dice, construyas el diagrama de desplazamientos y el perfil de la leva para una leva de placa con seguidor, aquí le voy a cambiar, con seguidor alternativo de cara plana, ¿sale? Ahora va a ser alternativo de cara plana. Que sube 30 milímetros con movimiento cicloidal en 150 grados de rotación de la leva. Fíjate que esto es de la leva, esto no lo cambio. En el mismo sentido que el movimiento de las manecillas del reloj. Luego tiene una detención durante 30 grados, obviamente esto es de la leva, porque la detención es del seguidor. Siguen siendo grados. Retorna con movimiento cicloidal en 120 grados de la leva. Ahora, ¿cuánto va a retornar? Pues va a retornar lo que subió 30 milímetros. Bueno, pues lo retorna cuando la leva gira 120 grados y tiene otra detención de 60 grados de la leva, obviamente. ¿Sale? Determine gráficamente la longitud necesaria de la cara del seguidor, permitiendo una holgura de 5 milímetros en cada extremo, el radio del círculo primario, bla, bla, bla. ¿Sí? ¿Se entendió? Creo que sí, profe. ¿Sí? Básicamente nada más cambia que aquí dice 30 milímetros y cambia que aquí dice alternativo. ¿Y el mismo cambio sería para el 4 también? El problema 6.4 se basa en el 6.3. ¿Vale? Fíjate aquí los primeros dos. ¿Sí? Ahora, los siguientes dos ejercicios es el texto original, tal como está. Bueno, que estén bien y